Con su permiso, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. En la exposición de motivos de la solicitud realizada por el Partido Socialista para la celebración de este debate general relativo a las políticas de igualdad de Castilla-La Mancha, se hace referencia que, debido a la preocupación de la ciudadanía y una creciente toma de conciencia sobre las causas y consecuencias sociales de la violencia contra la mujer, ha llevado a los poderes públicos a desarrollar leyes, medidas y acciones encaminadas a la erradicación de este tipo de violencia. Pues bien, la primera ley que se aprobó en Castilla-La Mancha en este sentido, y usted se ha referido a ella, señora consejera, fue la Ley 5/2001 de 17 de mayo de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas. En el preámbulo de esta ley podía leerse que en los dos últimos años, es decir, en los años 99 y en el año 2000, hubo 5 víctimas mortales en Castilla-La Mancha. Pues bien, derogada dicha ley y puesta en marcha la nueva, a la que también se ha referido, del año 2018, tenemos que a día de hoy, en los dos últimos años, hemos tenido que lamentar en nuestra región el asesinato de 9 mujeres. Ello quiere decir que la legislación desarrollada, las medidas y las acciones encaminadas a la erradicación de este tipo de violencia, pues no están obteniendo el resultado deseado a pesar de los recursos que usted también se ha referido y que se están empleando. Este tipo de leyes, como la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, rompen el principio de igualdad ante la ley que impera en todas las sociedades democráticas. La aprobación de las llamadas leyes de violencia de género ha cercenado la igualdad entre españoles y la seguridad jurídica con la excusa de proteger a las mujeres. Estas leyes, a la vez, no han impedido que las cifras de mujeres asesinadas a manos de las parejas o exparejas hayan permanecido estables desde hace 20 años. Más aún, delitos de naturaleza sexual que apenas se conocían hace una década en España, como son las manadas, pues son hoy las principales preocupaciones en muchos barrios, en pueblos y comarcas de nuestro país y de nuestra región. Estas leyes han conducido a criminalizar un estereotipo potencial de delincuente, a pesar de la relación directamente proporcional entre la llegada masiva de inmigrantes ilegales y el aumento de delitos muy concretos, como son las violaciones grupales o matrimonios forzosos. Desde el poder público y mediático, pues se pone el foco solo en aquellos crímenes que interesan a su relato, mientras se silencian muchos otros. Esta legislación, que ha creado tribunales específicos por sexo y penas distintas para un mismo tipo de delito, es contraria a la Constitución y a los principios de igualdad y la presunción de inocencia. Los últimos proyectos de ley presentados por el actual Gobierno relativas a la lucha contra la violencia sexual contemplan la rebaja de penas para delitos sexuales como el de violación, lo que demuestra una vez más que no se persigue proteger a las mujeres, sino dividir y fomentar una guerra de sexos. Además, lo que se ha presentado como una política pública pues no es otra cosa que un modo de financiar con dinero público a activistas, impulsar proyectos propagandísticos y comprar voluntades. Basta con mirar las partidas presupuestarias destinadas por el Gobierno a determinadas asociaciones, observatorios y consejos. Ante un asunto tan complejo y de una gravedad tan importante, hay que preguntar a los españoles para que decidan si quieren mantener esta anomalía y atropello de los derechos y libertades o si, por el contrario, quieren garantizar la igualdad y el principio de presunción de inocencia. Porque no hace falta destruir el principio de igualdad ante la ley para proteger a las mujeres víctimas del maltrato, porque se puede defender y proteger a las mujeres de sus maltratadores y asesinos sin reproducir un derecho penal de autor que crean leyes que discriminan a sus ciudadanos en función de su sexo. En Vox defendemos que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y esto es precisamente lo que consagra el artículo 14 de nuestra Constitución. Desde Vox condenamos cualquier tipo de agresión contra las mujeres. Desde Vox proponemos tratar a las personas con plena honestidad conforme a lo que verdaderamente son y no como nos interesa que sean. Proponemos la protección de todas las víctimas sin discriminación por razón de sexo, edad u orientación sexual. Proponemos que las ayudas se destinen íntegramente a las víctimas. Defendemos los derechos fundamentales, desde el derecho a la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, hasta el derecho a la vida. Y, en definitiva, señorías, defendemos la dignidad humana. Por eso proponemos que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que agreden, sean hombres o mujeres, y no la rebaja de penas de las que hemos sido testigos recientemente con la ley de solo sí es sí, que aprobó el Partido Socialista y Podemos
y que ha propiciado la rebaja de penas y la excarcelación de muchos agresores sexuales. La aprobación de esta ley ha provocado que violadores y pederastas salgan de prisión por una chapuza legal elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, miles de mujeres y víctimas de agresiones sexuales, sus padres, sus madres, sus familiares, tienen miedo y se enfrentan a una inseguridad real al ver que se rebajan penas y se excarcela a peligrosos delincuentes sexuales que en muchos casos no deberían de haber salido nunca de la cárcel. Cientos de violadores están en la calle realmente por la culpa de la aprobación de esta ley. Las consecuencias de esta ley ya fueron advertidas por Vox, por asociaciones de jueces, por asociaciones de juristas, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, y a pesar de todo ello, pues el Gobierno de Pedro Sánchez, junto con sus socios, decidieron seguir adelante con esta aberración legal y legislar una vez más en contra de los españoles y esta vez en contra de las propias víctimas y mujeres que decían proteger. Ya se lo expusimos, señora consejera, en la Comisión de Igualdad, cuando hizo la presentación de las líneas de actuación a desarrollar durante esta legislatura. Les pedimos, por favor, que se alejen del totalitarismo para defender la igualdad. La aprobación de estas leyes irracionales responde a ideologías totalitarias y delirantes que, unidas al desconocimiento de la técnica legislativa y de la realidad de los españoles, atacan los derechos y la igualdad y han traído inseguridad a nuestras calles. No se puede conseguir la igualdad creando desigualdad. No podemos trabajar por la igualdad en una institución como es esta, dejando por el camino a la mitad de la población, porque la ideología de género no solo criminaliza a la mitad de la población, a los hombres, sino que además desprotege a la otra mitad, soltando a peligrosos delincuentes sexuales, tal y como ha quedado demostrado con lo que ya le he dicho de la ley del solo sí es sí. Hay que incluir políticas para terminar con las desigualdades o discriminaciones que pudieran existir en nuestra región por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y en eso estamos de acuerdo, pero no solo las que se refieren a las mujeres, sino al conjunto de la sociedad, porque esto es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Hay que garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad para su integración real en la sociedad. Hay que desarrollar políticas eficientes para la conciliación de la vida personal y laboral para conseguir esa igualdad real. Hay que adaptar medidas para conseguir la igualdad para acceder a la educación y que no dependa de las condiciones económicas o sociales del entorno familiar o de la situación personal. Hay que desarrollar un plan para la igualdad de oportunidades destinado a hombres en exclusión social y también, como le dije en la comisión, a hombres que también se encuentren en situación de prostitución, que también los hay. Y por terminar, hay que cambiar, y como me he referido al principio, el marco de la ley para que no se juzgue en base al sexo del autor, sino al hecho delictivo, en este caso la violencia en el ámbito de la pareja. Señorías, exigir una legislación y medidas que no discriminen a los ciudadanos por sus características identitarias no es sinónimo de ser cualquiera de esos insultos que nos profieren y que nos lanzan, es simplemente estar del lado de la verdadera igualdad. Vox seguirá defendiendo la seguridad, la igualdad y los derechos de todos los españoles y las máximas penas para los delincuentes sexuales que deben ser condenados a cadena perpetua cuando cometan los crímenes más atroces. Nada más y muchas gracias.